Sábado Verde está en la radio, en los podcasts y a donde quieras llevarlo. ¿Querés ser parte de nuestras conversaciones? Vamos ya a Nueva York, ahí está todavía Thaís Gadea Lara, que ha hecho una cobertura impactante de la última Asamblea de Naciones Unidas, de la huelga climática en esa ciudad, y estamos en el marco de estas marchas mundiales que han reunido millones de personas en el mundo entero. Ayer fue la más fuerte de Argentina, unas 30 ciudades con diferentes manifestaciones. Y bueno, sobre eso queremos hablar. ¿Cómo estás, Thaís? Buen día. Hola, Sergio, buen día. ¿Cómo estás? Así es, ayer la verdad se pudo ver en otros lugares distintos del viernes pasado, ¿no? En Italia, en Argentina, en Chile, se vio mucha más convocatoria de lo que había pasado quizás el viernes en otros países, como por ejemplo mismo acá en Estados Unidos, en Nueva York. Ayer fue mucho más chico la movilización, o sea, la cantidad de chicos que estuvieron, ¿no?, en la calle, si lo comparamos con las más de 250.000 personas que salieron el viernes pasado, también con la obvia participación, ¿no?, de Greta Thunberg como motivador. Sí, y además creo que el ánimo fue replicado en todos los lugares del planeta. Ayer la de Buenos Aires exhibió eso, ¿no? Un gran entusiasmo, una presencia real en las calles con personas que tenían una preocupación, que la exhibían, pero también en un marco de mucho respeto, de mucha apertura hacia las diferentes corrientes, porque había ayer gente de todos los colores que te puedas imaginar, y todo, inclusive hubo otra marcha sobre el aborto también, que pudo convivir perfectamente, que se potenció en algunos lugares de la plaza y demás. Así que eso me parece que ha caracterizado a todo el movimiento de la ciudadanía en las calles, ¿no? Sí, vos sabés que ayer me llamaba la atención acá en Nueva York, porque ellos estaban en lo que es City Hall, que es como el ayuntamiento, como lo que sería las oficinas de gobierno, ¿no?, de la ciudad de Nueva York. Estaban en la vereda los chicos, que empezó a crecer la cantidad de número de jóvenes que había, y en un momento lo que gritaban era, en inglés, ¿no?, pero lo que gritaban en la traducción al español era algo así como: no pasen caminando y nos miren, sino que únanse a nosotros. Como que le empezaron a gritar a la gente, ¿no?, desde un sentido positivo, y hay mucha gente que en horario de oficina un viernes quizás pasaba y aplaudía o les decía vamos. Me parece que está esa cosa, que es ese doble sentimiento, no sé si ayer lo viviste igual, de que por un lado es el enojo, ¿no?, hacia los líderes, y por otra parte también hay una suerte como de contento de ser parte de esto, ¿no?, de ser parte de ese movimiento. Sí, la interpelación es permanente, el movimiento nos interpela, y interpela con mayor fuerza y furia, si querés, al poder establecido, pero también a los adultos normales, digamos, que no tienen una función pública, para decirlo de algún modo, también nos están interpelando para que salgamos a acompañarlos. Por eso también eso es muy sano. Pero bueno, en el medio de todas estas manifestaciones, casi en paralelo, la cumbre sobre la acción climática podía dejarnos ver, o ha podido dejarnos ver, qué es lo que está sucediendo en los hechos, de acuerdo a los pedidos que son de cambios radicales. En los hechos, ¿cuál fue el tamaño de la contrapartida? Es difícil para decir, digamos, como para hacer el balance, ¿no?, de lo que fue. Recordemos que fue una cumbre convocada por el secretario general Antonio Guterres, previo, ¿no?, a lo que es el 2020, en el cual los países tienen que presentar planes más ambiciosos de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Lo que pudimos ver ahí fue que de los países que presentaron algunos planes al secretario, fueron elegidos los que teóricamente eran más ambiciosos. Y en la cumbre realizaron anuncios, por ejemplo, de comprometerse a llegar a neutralidad en carbono neto para 2050, reducir progresivamente, ¿no?, las emisiones de gases de efecto invernadero, descarbonizar la economía, cerrar plantas de carbón progresivamente. Fueron, digamos, diferentes anuncios. Desde las críticas que hacen las organizaciones ambientalistas, obviamente los que siempre terminan faltando, ¿no?, en este tipo de compromisos son los países más ricos y más emisores, como Arabia Saudita, Estados Unidos,
o Brasil, por ejemplo, ¿no? Y en algunos casos se pudo haber objetivos más ambiciosos de países más vulnerables al cambio climático, como por ejemplo los estados insulares, es decir, las islas. Entonces hay que tomarlo como un paso más, ¿no? Dentro de lo que es, o sea, como que sirvió para tener un pantallazo de la situación de algunos países y que sea un paso más dentro de lo que es este proceso, ¿no? Por ahí, de acción más urgente y ambiciosa. Por ahí, Thaís, nos puede ayudar Patricia Espinosa, con quien estuviste, a analizar esta cuestión del balance, los resultados de la cumbre. Ahí Totalmente. Va. Patricia Espinosa, para quienes no la conocen, es secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático, es decir, el área que se ocupa justamente de las negociaciones climáticas. Me junté con ella esta semana y ella justamente hace un balance, ¿no?, de lo que fue esta cumbre sobre la acción climática. En el caso de Argentina, yo primero decirles que Argentina fue el primer país que hizo una revisión de su NDC, creo que fue desde el año pasado o el año antepasado, después de Marrakech. Después de Marrakech, ¿no? Fue el primer país que lo hizo para aumentar el nivel de ambición. Reconoció que habían hecho una NDC inicial que era muy poco ambiciosa y entonces de manera espontánea presentaron una revisión, lo cual pues es una señal extraordinaria. Yo estuve en contacto con el ministro Bergman para pues animarlos a sumarse a las listas de quienes van a aumentar la ambición en su NDC otra vez al 2020 y de quienes se van a comprometer con la neutralidad de carbono al 2050. Y Argentina está en esas listas. No son muchos los países de la región que están en esa lista, por cierto. Entonces, la verdad es que sí es una muestra muy clara del compromiso que ha tenido el gobierno de Argentina con esta agenda. Bueno, presentamos otra cosa, el resultado que dejó la cumbre lo vamos a dejar para un ratito, porque lo que hablaba Patricia Espinosa sobre el rol de la Argentina en la cumbre, ¿no? Fue parte de la otra. En realidad, eso forma parte del balance. O sea, cuando estábamos hablando del balance, yo le pregunté qué pasaba con los otros países, es decir, los que no subieron al escenario, los que no realizaron anuncios, como por ejemplo la Argentina. Y entonces eso era lo que ella decía de incluso este contacto, ¿no?, que ella misma tuvo con el secretario Bergman para que por lo menos la Argentina suscriba algunos de los compromisos que se presentaron el lunes, y menciona dos. Por un lado, el próximo año sí presentar un plan más ambicioso, y por otro lado llegar a un proceso, que es algo que mencionó Mauricio Macri en su discurso en el debate, de un proceso a largo plazo para llegar a carbono neto neutro para 2050. Ahí podemos escucharla ahora, Patricia, haciendo ahora sí la evaluación de la cumbre. Yo creo que ha sido un resultado positivo. Estamos claros de que no podemos decir, nadie puede hablar en este momento de que estamos ganando la batalla. En ese sentido, por eso digo resultados positivos, no que ha sido un éxito, porque pues quizás el éxito sería pues el momento donde viéramos que ya estamos cerca de lograr las metas, ¿no? Pero sí creo que hemos tenido resultados positivos y que desde un principio pues se sabía que el papel o el objetivo de la cumbre convocada por el secretario general era sobre todo movilizar las conciencias, movilizar a los países para tomar ciertas decisiones, países y otros actores para tomar ciertas decisiones, y yo creo que esos objetivos se cumplieron. Yo creo que sí vi un interés de actores across the board, no solamente de gobiernos, sino de otros actores que querían estar aquí, que querían venir a presentar sus esfuerzos, sus acciones, su contribución en esto. Y luego también creo que pues aquí este foro reflejó la fuerza que actualmente tiene la voz de la juventud, la voz de las movilizaciones para poder dar una respuesta al tema de la urgencia con la que hay que asumir este gran reto.
Patricia Espinosa, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático en Nueva York, hablando con Thaís Gadea Lara recién. Thaís, estamos sobre las noticias. ¿Vos tenés un ratito más para que retomemos y cerramos? Porque nos va a gustar hablar sobre qué puede pasar con los jóvenes también ahora con su participación como delegados. ¿Cuál puede ser la participación efectiva de todo este movimiento y toda la acción que han exhibido en las calles? Vamos por la mitad del encuentro. ¿Tenés ganas de más? Es sábado y tenemos todo por hacer. Sábado Verde, radio y podcast durante toda la semana. Y a mí me vale con que me des. Retomamos ahora con Thaís Gadea Lara, está en Nueva York cerrando su cobertura sobre acción climática. ¿Cuántos días hace que está hasta ahí ya? Como 10, ¿no? Sí, 2 semanas ya van a ser. Sí. ¿No extrañás? Bastante. Está muy linda Nueva York, te diría. No, pero aparte no, la actividad que ha habido. No, sí, bueno, es súper intenso, pero te digo que la ciudad en sí tipo, es la primera vez que el sol todos los días, la primavera continúa, no se quiere ir, pero sí, no, muy intenso y es lindo también, ¿no? Cubrir estos temas. Sobre todo te diría que lo más lindo fue cubrir la movilización el viernes pasado. Claro, fue histórico ese momento, va a ser un quiebre evidentemente. ¿Qué quisieras decir sobre esto y nos encaminamos como a redondear para el cierre de tu participación, Thaís, de lo que falte? No, bueno, lo que estábamos recién escuchando, ¿no? Antes a Patricia Espinosa, la secretaria ejecutiva de la Convención en Cambio Climático, y la conversación obviamente tuvo mucha participación de esto o sea, hablamos mucho en la conversación de los jóvenes, ¿no? Y de todo este movimiento global que hay, y yo le pregunté qué pasa con esto, ¿no? Al momento después en lo que es la mesa de toma de decisiones, si va a repercutir de alguna manera, por ejemplo, a que haya una representación juvenil en las delegaciones que después van a la Asamblea General o, por ejemplo, a la próxima COP en Chile. Así que si te parece, escuchamos qué es lo que nos dijo, porque creo que ahí puede estar también como el gran impacto, ¿no? Que esto pueda tener. Dale. Por supuesto, en nuestro proceso también animamos a las delegaciones a que vengan con delegados jóvenes. En el caso de la COP25, el gobierno de Chile, la ministra Carolina Schmidt, ha puesto especial énfasis en eso, en que haya jóvenes en las delegaciones de los países. Ha incluso planteado con sus pares la posibilidad de que algunos de ellos puedan financiar jóvenes de otros países para que vengan en sus delegaciones, ¿no? Pero la verdad es que, y esto es algo que siempre trato de transmitir a los jóvenes, ellos deben de trabajar en sus países, en sus comunidades, en procesos que les permitan influir realmente en esas tomas de decisiones, que es donde se da la transformación. Sí, está bien que vengan aquí. Bueno, era Patricia Espinosa, entrevistada por Thaís Gadea Lara en Nueva York. Thaís. Sí, importante esas dos cosas, ¿no? Que ella mencionaba. Por un lado, el pedido a las delegaciones para que haya un representante juvenil. Veremos en la COP, ¿no? Cuántas delegaciones lo tienen. Algunas históricamente han hecho alguna participación, pero por otro lado también esto que ella trata de inculcar en los jóvenes, ¿no? De que traten de generar impacto a nivel local en sus países, como por ejemplo pueda llegar a pasar ahora si finalmente en el debate o en las propuestas electorales en Argentina vemos que es el tema de cambio climático. Entonces como que están esos dos espacios ahí en el cual los jóvenes se pueden mantener activos. Te digo, veremos qué es lo que pasa en la COP, ¿no? Cuántos países incorporan a los jóvenes desde ese lugar, porque si no es muy fácil hacer una cumbre, un evento aparte de la juventud, pero no incorporarlos después, ¿no? Al proceso de toma de decisión. Totalmente. ¿Greta ya está en viaje a Chile? No, Greta estuvo ayer en lo que fue la movilización en Montreal, en Canadá, que la verdad fue muy impactante la cantidad de gente, ¿no? Que se sumó. Creo que se repitió lo que pasó acá en Nueva York el viernes pasado.
y no hay todavía detalles sobre cómo va a continuar su viaje. En un primer momento se dijo que ella iba obviamente a recorrer por tierra lo que es el continente para también conocer diferentes proyectos, ¿no?, vinculados a soluciones a crisis climática. Así que veremos después cómo continúa su agenda. De hecho, acá en Nueva York ella se bajó de algunos eventos de los cuales iba a participar porque estaba cansada, porque se quería preparar bien para lo que fue el debate de la Asamblea. Hay que entender que no deja de ser, ¿no?, una chica de 16 años, es demasiada la presión que hay también sobre ella, la expectativa en cada evento. Así que seguramente en las próximas semanas vamos a conocer cómo continúa su ruta. La COP en Chile recordemos, son las 2 primeras semanas de diciembre, así que todavía tiene ahí un tiempo para quizás recorrer el continente. Un abrazo, Thaís, muchas gracias y buen regreso. Muchas gracias, chicos. Seguimos conversando el sábado que viene. Thaís Gadea Lara, desde Nueva York, es periodista especializada en ambiente, la encontrás en Redacción Comar, la podés leer en Conexión Coral, en el canal de la ciudad y por supuesto también acá en la radio pública de la ciudad.